Pues buenos días de nuevo y estamos en el segundo encuentro preparatorio del curso de procesos existenciales y bueno, pues hoy vamos a centrarnos en qué ayer vimos o el martes vimos qué hace que una intervención terapéutica digamos que es existencial y en este caso vamos a centrarnos en de un modo más operativo en qué hacen los terapeutas existenciales. Y espero que se esté viendo bien la pantalla en modo presentación, porque la segunda parte de la pregunta, aunque he puesto ahí qué tipo de cosa hace un terapeuta existencial, perdonadme la errata, y tú puedes integrar, se responde del siguiente modo. Podemos distinguir, grosso modo, dos tipos de prácticas, dos tipos de grandes conjuntos de cosas que hacen los terapeutas existenciales. Una la podríamos agrupar en prácticas generales, uno de los tipos de prácticas, y otro de los tipos serían aquellas prácticas más específicas que están vinculadas a modelos existenciales concretos. Porque no existe una psicoterapia existencial unificada y única, y por otro lado la pluralidad también es un valor de esta aproximación y en general de los modelos que se van a inscribir en una órbita humanística existencial. Dentro de las prácticas generales, tenemos las prácticas que pertenecen a la aplicación directa del método fenomenológico, que luego explicaremos un poco más. Suele ser como un arcano y un misterio en general cuando uno es un estudiante, lo oye, pero no siempre lo entiende. Prácticas más de tipo relacional, que tendrían muchos elementos comunes con otros modelos terapéuticos. Y prácticas más específicas basadas en principios o en asunciones o en creencias formuladas desde la filosofía existencial. En el bloque de los distintos modelos existenciales tendríamos terapias más centradas en el sentido, clásicamente ubicamos ahí la logoterapia, el análisis existencial, propiamente dicho, basado en el análisis de las distintas formas de ser en el mundo, que es una aplicación directa de la filosofía existencial, el Dasein Analysis, y tenemos también como un grupo importante la Escuela Británica de Análisis Existencial, que no quiere decir que haya que ser británico para ser de la Escuela Británica, sino que ahí está el núcleo, digamos, de pensamiento y de trabajo que se centró en ello. Y las terapias existencial humanistas, más concretamente el modelo de Snyder actualmente, por ahí podemos ubicar a Buchenthal, a Yalom, a Rollo May, etcétera. Así que comencemos por el bloque A de las prácticas generales, para saber qué hace un terapeuta existencial, qué hace para lograr aquello que vimos en el encuentro 1. Bueno, tratan de llevar adelante desde las prácticas fenomenológicas la aplicación del método fenomenológico, así llamado, que es un derivado en psicoterapia del método fenomenológico propuesto por Husserl, y que desde luego tiene mayor complejidad que lo que voy a decir aquí, pero nos sirve para hacernos una idea básica. La actitud fenomenológica lo que pretende es comprender el mundo vivido por el paciente. Para que os hagáis una idea, si en lugar de ser humanos fuéramos murciélagos, estaríamos tratando de comprender la experiencia de cómo es ecolocalizar las cosas, que los murciélagos ya sabéis que no ven ni oyen, sino que lanzan una onda y reciben el eco, y con el eco ubican dónde están las cosas arriba, abajo, y también tendríamos que comprender la experiencia de descansar boca abajo, de comprender la experiencia de lanzar una onda y no tener eco de vuelta, comprender la experiencia de volar, comprender la experiencia de la vida nocturna, de tal manera que el método fenomenológico intenta que el filósofo cuando estudiaba la experiencia humana y el psicólogo cuando estudia la experiencia humana desde la perspectiva psicológica y concretamente en psicoterapia desde la perspectiva del sufrimiento, el método fenomenológico intenta hacer una forma activa de empatía que puede ser centrada en la escucha o puede ser complementada con las respuestas empáticas que damos que permiten que la experiencia del otro se despliegue cualitativamente. Esa experiencia vivida, el mundo vivido, el mundo de la vida, es la experiencia, en este caso, genuinamente humana en cada situación. Y el primer paso que proponen es la EPOG, que consiste en una especie de
de distanciamiento, de poner entre paréntesis cualquier perspectiva personal y estar abierto plenamente a la experiencia del otro, se describa como se describa en las categorías en que para el otro se describa. No es simplemente una cuestión de no juzgar o de aceptar incondicionalmente. Es una cuestión de apertura al matiz y al matiz en despliegue sobre todo cuando interactuamos con la persona. Y eso nos permite ir logrando descripciones cada vez más detalladas de esa experiencia o que la persona genere esas descripciones. En el proceso de generar las descripciones ya están pasando cosas. Si queréis podéis hacer una pequeña prueba, que es contar una historia no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. Una historia breve, por ejemplo, de lo que hiciste ayer por la tarde. Se lo cuentas a otra persona, te lo cuentas a ti mismo y dices, bueno, ayer por la tarde fui al dentista y luego volví a casa relativamente temprano y me acurruqué un poco porque estaba dolorido de lo que me habían hecho, por ejemplo. Y te digo, cuéntamelo otra vez. Es probable que el relato se enriquezca. Ayer por la tarde fui al dentista, que es el dentista de toda la vida de la familia. La verdad es que me dijo que no me iba a doler, pero al final me dolió más y me fui a casa con ganas de quedarme ahí acurrucado. Cuéntamelo otra vez, bla, 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 bla. Y fui a casa y no sé, pude sentir un poco el vacío de la casa, porque ahora que los chicos no viven en casa, me he dado cuenta de lo más solo que estoy ahí. Por ejemplo, eso lleva a que durante el proceso el terapeuta trate de dar igual valor a todo. No todo tiene igual valor necesariamente, de hecho en algunas formas de escucha empática vamos a ver que seleccionamos los aspectos más vivos y dolorosos, pero a priori, según la experiencia se despliega, no consideramos que algo esté a una altura diferente de otra cosa, por lo menos en un primer momento. Y la empatía del terapeuta intenta recoger sin a prioris todo como si todo fuera igual o estuviera en la misma horizontal. Y por eso se habla de horizontalización. A lo mejor desde tu conocimiento clínico sabes que algunas cosas no son exactamente igual que otras, pero ofrecer esa especie de mirada equitativa permite que las distintas experiencias de la persona tomen voz, ocupen su espacio y que la propia persona no tenga que limitarse o separar nada de su flujo de consciencia. Porque el método fenomenológico trabaja fundamentalmente con el flujo de consciencia cuando la persona atiende a su experiencia. Aunque en algún momento el trabajo fenomenológico, en su proceso de reducción, requiere generar algún tipo de síntesis del significado. Y estas síntesis a veces pueden estar en una respuesta empática, a veces pueden estar en una formulación de caso y a veces puede ser un insight, un darse cuenta del propio paciente, reflexionando qué significa esto para mí, qué es lo que ha pasado en realidad, cuál es el mensaje de fondo de esta voz crítica interna mía, etc. Bueno, pues las prácticas fenomenológicas hoy en día atraviesan la psicología y la psicoterapia en general, pero no siempre con la misma forma y no siempre con la misma convicción respecto a esta apertura fenomenológica. Este método, el método fenomenológico, ayuda a lograr una mayor autoconsciencia, un mayor insight, un insight más profundo, en la medida en que hace explícitas las visiones que la persona tiene acerca de sí misma, acerca del mundo, acerca de los otros, acerca de la existencia, acerca de un dolor, acerca del dolor físico, acerca del dolor emocional, acerca de la familia, acerca del abandono que viví en determinado momento con determinada persona, etc. Y bueno, estas prácticas coexisten o son muy similares al intento de comprender en profundidad al paciente momento a momento en ese flujo de consciencia que han sido desarrolladas ampliamente en la terapia centrada en la persona de Rogers y que luego pues han continuado en distintos modelos que se han centrado en la empatía, incluida la terapia focalizada en la emoción. También terapeuta y paciente en este proceso fenomenológico se implican juntos en un viaje, en un proceso, en un trabajo que pretende comprender e interpretar aquello que está presente aquí y ahora. Para los que estéis familiarizados, por ejemplo, con focusing, la manera de comprender e interpretar lo que está presente aquí y ahora es dejar que se forme una sensación sentida corporalmente y que encuentre sus propias palabras.
Este trabajo a veces es más reflexivo, más desde arriba, más desde afuera, más distanciado, pero digamos que nos podríamos mover en un arco que va desde lo más somático y creador de significado hasta lo más reflexivo e intelectual, pero aquí quiero establecer el matiz de que intentan comprender e interpretar aquello que está presente aquí y ahora, lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora. Y a veces lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora de la relación o del espacio de la consulta, aunque estemos hablando de allí y entonces. De algún modo es invocar lo actual, que diría Snyder, en términos de lo que podemos permitir que ocurra entre dos personas. Tened en cuenta que paciente y terapeuta traen su memoria y su reactividad emocional. Nunca se trata la realidad tal cual es realmente. Aunque el método fenomenológico pretende una vuelta a las cosas mismas, pero es las cosas mismas tal cual están siendo vividas por la persona, a los fenómenos de la experiencia, de la consciencia de la persona aquí y ahora. No, en ese sentido no trata de ser objetivista. Y en ese revivir aparecen nuevas sensaciones, nuevos insights, nuevas maneras, nuevas perspectivas, nuevas necesidades, etc. Y se trata de todo aquello, fundamentalmente, ya en lo que es en lo clínico, en lo terapéutico, que tiene una relevancia emocional. Podría ser cualquier cosa desde la perspectiva de la horizontalización, pero al final va ganando terreno aquello que es emocionalmente relevante, aquello que preocupa a la persona. Sobre las prácticas relacionales, y muy conectado con esto que acabamos de decir, el terapeuta trata de establecer una relación profunda y auténtica que, por supuesto, tiene que ofrecer la seguridad relacional, etcétera, que constituye en general la alianza, pero la idea es que la persona se pueda abrir a los aspectos amenazantes de la experiencia. Y por amenazantes entendemos aquellos que traen una sensación de fragilidad, de desintegración, de pérdida de agencia, etcétera. Y como me decía el otro día una paciente muy bellamente, dice, ¿eres muy compasivo conmigo? Y digo, bueno, sí, más o menos. Intento no solamente ser escuchador aséptico. Y me dice, y ese modo en que eres compasivo me permite sentir mi dolor. Entonces, digamos que los terapeutas existenciales, y en ese sentido, todos los terapeutas podemos ser existenciales, una de las cosas que hacen es tratar de crear una relación profunda y auténtica que dé seguridad para sentir los aspectos amenazantes de la experiencia. Y todo ello a la vez que aprovecha las oportunidades para reflexionar, analizar lo que está ocurriendo, a veces en la relación como un encuentro único e irrepetible. Es decir, no es solo que en la relación yo pueda explorar mi dolor en relación con mi familia, por ejemplo, sino también los emergentes nuevos del momento que están ocurriendo aquí y ahora, como sentirse visto, sentirse querido, etcétera, y darles un espacio. Pongo ahí la referencia del libro de una edición antigua de Martin Buber, de Yo y tú, que reflejaría o que profundizó en estas dimensiones del encuentro que los terapeutas existenciales y Carl Rogers trataron de llevar a la terapia. Entonces, esto ocurre, esta reflexión en términos transferenciales, en algunos modelos lo enfatizan más, pero fundamentalmente se trata de atender a los emergentes que son únicos e irrepetibles, aunque se puedan parecer entre diadas paciente-terapeuta, que se generan en este encuentro como una experiencia nueva, algo que no había ocurrido antes. Cuando tú y yo nos encontramos, eso es nuevo y trae sus propias dinámicas. Continuando con las prácticas relacionales, además la relación propiamente es utilizada como una experiencia emocional correctiva siguiendo la tradición y la referencia de Franz Alexander y de Thomas French, de Alexander y French, en el clásico en el que plantean este mecanismo de cambio en psicoterapia que luego ha sido recogido en publicaciones pues que han ido evolucionándolo. Ahí os pongo un manual publicado por la APA que hace un abordaje, una revisión de las experiencias emocionales correctivas desde distintos modelos de terapia, que es este de Transformation in Psychotherapy, que realmente merece una lectura y que en el marco existencial pues son ocasiones en las que el terapeuta puede activamente presentar un silencio contenedor, mostrar aprecio y reconocimiento, ofrecer una mirada positiva e incondicional en las claves de la terapia centrada en la persona y compartir también sus reacciones congruentes
Esto es algo muy clásico en terapia centrada en la persona y también en modelos psicodinámicos, en los que el dato no es utilizado para que la persona se dé cuenta de algo, sino para experimentar, para ampliar el campo de conciencia y experimentar su organismo reaccionando al organismo de otro, para experimentar el organismo de otro reaccionando a lo que yo hago y ampliar, como os decía, e integrar mayormente mi darme cuenta, cosa que también, por ejemplo, habéis podido ver en el marco de la terapia Gestalt. Y no solo integrar eso, que es un fenómeno terapéutico en sí mismo, sino retornar a lo que os decía de la experiencia vivida aquí y ahora entre uno y otro, como un emergente, os lo ponía aquí, un emergente nuevo, único, irrepetible e impredecible, es decir, un futuro que no está escrito. A veces la psicopatología es la rigidez, lo cerrado, lo que ya está escrito, y la novedad es lo que puede resultar transformador o la posibilidad de la novedad. Las prácticas basadas en asunciones existenciales pues recogen intervenciones que están orientadas a ayudar a los pacientes a entender lo que diversos autores, y quizá entre ellos el más prominente Irving Yalom, llamó los datos o los hechos o los datos existenciales, las cosas inescapables, las realidades inescapables, los existential givens. Y entre ellos pues tenemos la libertad, que no es la libertad en un sentido como un valor simplemente o en una especie de palabra romántica, sino es un hecho, es un dato que tiene que ver con lo que decíamos el otro día de la absurdez de la vida, de ser arrojado a la existencia, donde todo es posibilidad dentro de los márgenes que me toquen, posibilidad de hacer o posibilidad de no hacer. Por tanto, posibilidad de participar o no participar en la vida, posibilidad de ser o de no ser. Y esto se traduce, por ejemplo, en el marco de las reacciones neuróticas, por ejemplo, en términos de si me expreso tal cual soy, ¿cómo van a reaccionar los demás? Si muestro mi malestar, ¿cómo van a reaccionar mis cuidadores primarios en la relación de apego, etcétera? Es decir, esto tiene, los datos existenciales pueden ser leídos filosóficamente, pueden ser leídos vivencialmente y biológicamente, que es lo que compete a la psicología. La elección, la responsabilidad de mis elecciones, la ansiedad frente a la incertidumbre, frente a un mundo por ser dibujado que requiere una base de seguridad para poder explorarlo y atreverme, la angustia entre la inevitabilidad y el dolor de la muerte, los sentimientos respecto a cualquier aspecto de ser yo mismo en el mundo con otros, de levantar la voz y tomar la palabra en una junta de la comunidad de vecinos, hasta decir a alguien te quiero, etc. Así que hay intervenciones que básicamente pretenden ayudar a las personas a abrirse a esto, a sentirlo corporalmente, a explorarlo fenomenológicamente, pero poniendo el foco en estas temáticas. Y esto nos lleva a pasar al gran bloque B de prácticas que están vinculadas a distintos modelos existenciales, que van a recoger mucho de lo anterior, pero van a ofrecer sus matices propios. Hay prácticas que, como les decía, están derivadas de los enfoques orientados al sentido, como por ejemplo la logoterapia fundamentalmente. Y os dejo el referente del hombre en busca de sentido, que es un clásico que probablemente todos hemos leído y que igual merece una relectura. Lo que pasa es que aquí haría referencia a, sobre todo, al apéndice que normalmente tiene al final, viene en la publicación de este relato de la experiencia de Víctor Frank en los campos de concentración, que es el apéndice final que tiene sobre las neurosis noógenas, las formas de estar en el mundo conflictivas y culpables o vacías o ansiosas derivadas de una incapacidad para generar sentido o para poder comprometerse con un proyecto, con un sentido vital. Así que lo que se ofrece fundamentalmente desde esta práctica son conversaciones en las que se acompaña a la persona a hacer una reflexión que no solamente es sobre los hechos que trae o los problemas que trae la persona, el otro día hablábamos de la deconstrucción de la demanda, sino a las experiencias de desesperanza o de falta de sentido, que en términos de terapia focalizada en la emoción, por ejemplo, serían emociones secundarias o un malestar global que nos debe permitir llegar a un sentimiento más primario y a una necesidad no satisfecha. Y en este caso, la perspectiva logoterapéutica le da una dirección a la persona o le propone a la persona que busque una motivación personal en las situaciones de desesperanza.
Esto, por ejemplo, en modelos más de tipo conductual puede estar relacionado con la orientación a los valores, con la activación conductual, etcétera. Y desde una perspectiva más general, en la motivación, tiene que ver con la autodeterminación, con los sentimientos de agencia o las expectativas de autoeficacia, por ejemplo. Y desde una perspectiva quizá más de apego, tiene que ver con los sentimientos de seguridad básica y la capacidad para explorar y, en términos de madurez, pues de comprometerse o establecer vínculos con otras personas. Y tiene que ver entonces con la identidad. Pero la perspectiva logoterapéutica, a priori, se centraría en pasar de la situación de desesperanza a la búsqueda de un porqué personal. Y en este espacio intermedio en el que os he ido refiriendo elementos de otros modelos teóricos, es donde situaría yo el tema de los procesos. Por eso hablamos de procesos existenciales. Digamos que vendría a rellenar este hueco. Desde la perspectiva de los procesos propiamente logoterapéuticos, las técnicas de referencia sería el diálogo socrático, aunque yo me pregunto qué puede pasar en ese diálogo socrático si se hace desde la experiencia corporalmente sentida con focusing, por ejemplo, o la intención paradójica, las respuestas de intención paradójica que fueron tan absorbidas y desarrolladas en los modelos sistémicos. En este caso, la intención paradójica pretende crear un espacio abierto de mayor margen o de mayor flexibilidad psicológica para que la persona pueda descentrarse del malestar o, en términos de mindfulness o de terapia de aceptación y compromiso o tercera generación, desidentificarse de esa experiencia y tomar una distancia desde la que pueda ver algo más. Ahí podrían entrar después las metáforas, etcétera. Y todo ello pues, podría hacerse orientado a encontrar una nueva posición o también a sanar la herida que me impide, que sería algo más propiamente de terapia focalizada en la emoción y enfoques humanistas y psicodinámicos, sanar las heridas que me impiden moverme en la dirección del sentido. Pero esta propuesta, digamos que nos ofrece un marco. El análisis existencial al que nos hemos referido antes sobre la base del método fenomenológico y que se remite por un lado, a la metodología fenomenológica de Husserl, pero también a la lectura antropológica de la persona de Heidegger en su obra Ser y Tiempo, tiene como objetivo comprender el sufrimiento, ahí lo fenomenológico, desde la forma en que la persona existe en el mundo. No solamente cuál es la forma de su experiencia, como os ponía si fuéramos murciélagos, sino qué respuestas he dado yo para adaptarme a esa forma de estar en el mundo que condicionan o limitan el grado de mi apertura a la experiencia. Por ejemplo, mis defensas o mi actitud o mi manera, por ejemplo, de ser dominante para no sentirme dominado, sería un ejemplo simple, que estaría configurando la forma en que la persona existe en el mundo, sobre todo en el plano patológico, y cómo además eso ejerce una constricción sobre la apertura a nuevas experiencias. La persona no es tomada como un organismo que tiene una mente que contiene conflictos internos, que también, sino un ser en el mundo, es decir, un intento continuo de poder responder o habitar significativamente en el ecosistema relacional en el que emerge mi conciencia. Es decir, una experiencia de ser en el mundo, por ejemplo, desde el apego evitativo, sería tener una sensación constante de que las emociones son incómodas, sobre todo las emociones en relación con otra persona, porque mi modo de estar con el otro es estar temiendo, por ejemplo, demasiada cercanía, que se me vuelva invasiva, por ejemplo. Esto llevó, por ejemplo, a autores como Medard Voss a desarrollar un modelo más propiamente definido de análisis existencial que afirmaba cómo el individuo no puede entenderse aislado frente a esas relaciones, algo que también está siendo, lo veréis, bastante recuperado en los modelos conductuales, que al hablar de contexto o la conducta como función del contexto, por ejemplo, pero que tiene su base en este planteamiento del análisis existencial y de la filosofía existencial. Más allá de estos modelos, también tenemos las propuestas, por ejemplo, centradas en la emoción, en la que entendemos la respuesta emocional no como un mero automatismo, sino como el resultado de la interacción entre el organismo, el ambiente
y las necesidades de ese organismo, de tal manera que el miedo solo se puede entender no como una mera respuesta automatizada o condicionada, sino como la explicación de una relación en la que hay una amenaza. Y esto pues luego es trasladado, por ejemplo, a un modelo genérico, como es el modelo del marco poder, amenaza, significado. Bueno, pues todas estas perspectivas son existenciales y podrían hundir sus raíces en el análisis existencial, considerando los problemas psicológicos no como enfermedades internas, sino como formas restringidas o empobrecidas de esa manera de participar en la circunstancia o de estar en el mundo, ese Dasein, que suponen una limitación de mis posibilidades existenciales, por ejemplo, una limitación de mis posibilidades de satisfacer necesidades, de orientarme hacia los demás, de dar una respuesta congruente, de obtener reforzadores, de generar intimidad, vínculos, de defenderme, de protegerme, etcétera. Entonces, una persona ansiosa, por ejemplo, puede experimentar el mundo únicamente como una amenaza, una persona deprimida lo puede vivir el futuro como algo cerrado y sin posibilidades, y una persona fóbica puede reducir progresivamente el espacio en el que se siente con libertad. El fenómeno de las respuestas de escape y la ampliación de las respuestas fóbicas a distintos estímulos sería como la superficie de esto. Y esta aproximación a la restricción, a las formas empobrecidas de estar en el mundo, se apoya en la empatía para, utilizando el método fenomenológico, permitir que la persona entienda como la segunda capa, no solo la capa sintomática de aquello a lo que está respondiendo. Y esa segunda capa al final es una historia o una narración de lo que ha pasado en mi vida, de cómo actuó el poder sobre mí, cómo me amenazó, es decir, qué necesidades se vieron en peligro de no ser satisfechas, qué respuestas tuve que dar en todo orden, conductual, biológico, perceptivo, atencional, emocional, relacional, etcétera, y qué consecuencias tuvo eso y cómo tuve que continuar adaptándome desde la limitación o desde la constricción. Así que la salud psicológica consiste en poder responder de una manera flexible a las múltiples posibilidades que ofrece la existencia, me atrevería a decir la existencia sentida, y el sufrimiento aparecería cuando esa apertura disminuye porque la persona queda atrapada en formas defensivas, protectoras de relacionarse con todo, con los demás, con el tiempo, con el cuerpo, con el espacio, con los proyectos vitales, etc. Aquí tenéis puesto una referencia existencial que es el mito de Sísifo de Albert Camus, digamos que sería lo que representaría la persona condenada a intentar salir de algo haciendo rodar la piedra del dolor emocional hasta el borde del hueco en el que ha quedado entre montañas, pero cuando llega arriba vuelve a rodar hacia adentro porque vuelve a caer en la defensa frente a la experiencia. Y vuelve a tener que subir y nunca consigue salir. Digamos que lo que haría el análisis existencial sería tratar de conseguir una comprensión y una explicación de cómo es la manera de estar y de dónde está el punto de fijación, digamos. Y sería pues muy transversal a distintos modelos terapéuticos. Por ejemplo, me estoy acordando ahora pues desde la perspectiva en general, de las perspectivas de trauma, en psicodrama, por ejemplo, la idea del aquí y ahora, de retornar al aquí y ahora o recuperar o reconstruir dramáticamente el lugar donde nació la respuesta de protección, ese status nascendi que decía Moreno, y donde, si detengo el tiempo y exploro mi experiencia, puedo dejar que surja una nueva respuesta organísmica. De nuevo, como veis, al final hacia donde me voy es a subrayar los aspectos de proceso terapéutico más que de contenido. El terapeuta, en esta perspectiva del análisis existencial, no interpreta contenidos inconscientes. No quiere decir que no se pueda hacer, pero en principio no es lo fundamental, sino que es esa aproximación fenomenológica. No explica las causas de la conducta, aunque se van a manifestar las causas de la conducta, y su función principal consiste en acompañar al paciente en la exploración de su forma de estar ahí, de ser en el mundo, de existir, y ayudarlo a describirlo fenomenológicamente, de modo que pueda aparecer la consciencia propia, que es un acto de empoderamiento realmente. Así que una vez, digamos, está en ese punto de autocomprensión, puede dejar espacio a que nazcan respuestas más genuinas. En general, como conductas que obtienen reforzadores, sí, por ejemplo, pero sí desde el significado personal de cuál es mi relación con los otros, con mi cuerpo, con mis necesidades, con el otro, con los proyectos, con el trabajo, con lo que tenga que ser.
y no que sean respuestas centradas en la protección frente a una emoción. Y al final implica, o en conjunto, implica ayudar al paciente a asumir su libertad dentro de los márgenes de posibilidad que tiene, que a veces pues son limitados. Estaba pensando en uno de los módulos del curso de procesos existenciales que tiene que ver con la soledad y las soledades no deseadas y cómo muchas veces las intervenciones pierden el cariz existencial cuando se centran en las acciones que podrían hacerme conectar con los demás, que están muy bien y son necesarias y probablemente las instituciones públicas, fundaciones, asociaciones y demás tengan que ofrecer esto, pero hay un porcentaje de personas que no necesariamente van a asumir esa invitación a la acción. Y por supuesto que siempre va a haber algún conflicto dentro, pero muchas veces el conflicto es tan elemental como el no poder sentir la experiencia de soledad directamente, de soledad primaria, adaptativa, cuando vivo en un escenario en el que no tengo opciones de vinculación, porque la soledad se ha impuesto al perder relaciones, al perder vínculos, etc. Entonces, la soledad no procesada, no sentida, no articulada en la consciencia, no sentida corporalmente y de nuevo transformada en palabra, queda como una especie de dolor sordo que me impide eh, lanzarme a la pequeña alegría de contactar con los demás. O incluso que aunque lo haga, yo siga con un duelo sin hacer. En el fondo se trata de un duelo. Bueno, si os interesa, eso llegaremos a ello en alguna de los módulos. Ahora no recuerdo el número, pero en uno de ellos está. Bueno, pues para eso el terapeuta adopta una actitud de presencia, de apertura y de respeto, evitando imponer teorías previas al paciente sobre su experiencia y, por supuesto, sería una de las formas de actualización de la empatía. Las prácticas derivadas del análisis existencial en realidad se solapan mucho con todas las anteriores, pero digamos que ellos le han dado un peso importante a esta pregunta clave. En el decir de la persona que ha liderado más este movimiento, Emmy Van Deursen, la pregunta clave es, ¿cómo puedo yo vivir una vida mejor? Y esta pregunta la aplica a cualquier situación existencial problemática, cualquier encrucijada de la vida, cualquier lugar de dolor, cualquier lugar de duda, cualquier lugar de indefinición. No es qué tengo que hacer solamente o qué tengo que hacer para resolver esta sintomatología, qué tengo que hacer yo para vivir una vida mejor. ¿Qué sería mejor? Pues mejor se implicaría probablemente más guiada por mis necesidades, más respetuosa conmigo mismo, más orientada a mis valores, por supuesto, sobre todo más a las necesidades del organismo, pero no considerada simplemente como bienestar, sino a veces también como deber, como proyecto, como lo que me dé sentido, etcétera. Como veis, digamos, todos los modelos se solapan, aunque algunos pues subrayan algunos aspectos y a veces pues nos pueden dar alguna intuición para hacer mejor las cosas, para desbloquear situaciones. Por ejemplo, os propongo el ejercicio simplemente de con los pacientes, con cualquier paciente en general, pero pensad, por ejemplo, en algún paciente donde sintáis mayor bloqueo, mayor dificultad, un momento, una situación terapéutica más o menos atascada, de esta que llevarías a supervisión. Imagínate que simplemente que le propones a tu paciente en la siguiente sesión, en el siguiente encuentro, oye, vamos a respirar un momento, haces un ejercicio de presencia corporal, mutua, de relajación y de conciencia plena, de enfoque corporal, de estar en el flujo de conciencia y preguntarle al interior o al cuerpo, como quien dialoga con un amigo, o preguntarle a la vida simplemente, ¿cómo puedo yo vivir una vida mejor? Y no centraros en las soluciones propiamente, sino en el flujo de conciencia, en lo que viene, en lo que aparece, en ese darse cuenta continuo. Y protegiendo quizá a la persona de centrarse en una percepción de la pregunta puramente pragmática, sino dejar que eso resuene, que traiga emociones, que traiga recuerdos, que traiga necesidades, que traiga a veces insights, pero el insight va a ser algo que se va a ir construyendo progresivamente. Lo importante es que algo dentro de mí, desde mi conocimiento implícito, no desde mi conocimiento racional, discursivo, no desde la memoria declarativa, sino desde la memoria implícita, traiga algo que yo sé, pero todavía no sé, que está implícito en mis necesidades. Bueno, pues os dejo el ejercicio. Yo prometo hacerlo esta semana y como nos vemos en el encuentro número 3 del martes que viene, pues podemos a lo mejor contarnos las experiencias de haber hecho la pregunta allí donde tenía sentido hacerla. Y, por supuesto, también nos la podemos hacer a nosotros mismos. Eso también puede dar algo de vértigo.
Bueno, en el modelo británico parten de dos premisas muy existenciales. Una es que la vida es una lucha sin fin, en la que los momentos de facilidad y alegría son en realidad la excepción y no la regla. Pues sería una especie de pesimismo soportado o sostenido en lo relacional frente a una especie de optimismo de mercado autoexplotador, negador del malestar y centrado solamente en el bienestar como evitación del malestar, incluso como una mercancía que se podría comprar y demás, de wellness. Y bueno, pues es darle un peso y una densidad a la realidad para sostener entre juntos el dolor. Un poco como lo que os decía antes de la paciente que dice tu compasión me permite sentir mi dolor y entonces estar aquí en lugar de disociarme, por ejemplo. Y también parten de la premisa de que los problemas en el vivir surgen cuando las personas rechazan afrontar las realidades de su existencia, que es imperfecta y regida por dilemas, por conflictos, por elegir A o B y sus consecuencias, y es desafiante siempre. Os he puesto ahí la referencia ultra clásica y a la vez ultra contemporánea a la Odisea, que, bueno, pues no es por hacer publicidad de la película, yo lo tengo pendiente de ir a ver, también se puede leer el libro de Homero, pero en este caso, bueno, pues creo que puede ser una buena invitación de verano a considerar este tema de la vida como una lucha sin fin, en la que los momentos de facilidad y alegría son la excepción y en la que uno está confrontado con dilemas y elecciones que uno que tiene que tomar. Entonces está aquí el amigo Odiseo tratando de volver a su tierra después de la guerra de Troya y no lo tiene fácil, tiene pruebas por el camino y desde luego pues el viaje es la experiencia relevante realmente, ¿no? Y bueno, pues ahí cada uno tendrá su Ítaca propia. Las prácticas derivadas de la terapia existencial humanista serían las que encajan más propiamente con los modelos humanistas existenciales de la terapia, al menos en el aspecto técnico y de los procesos. Kirk Snyder es el autor de más referencia actualmente. Tenéis una referencia de un libro publicado en la APA sobre el modelo existencial humanista que él propone y que exploraremos en algún momento a lo largo del curso o traeremos al frente. Y bueno, este modelo plantea una exploración de los problemas con vistas a superar las defensas a través de las cuales la persona se protege frente a las ansiedades existenciales profundas relativas, pues como siempre, a los temas existenciales de la mortalidad, la libertad, la soledad y la falta de sentido. Pero fijaros, ese superar las defensas, quizás sería más preciso definirlo en términos de procesar las defensas. Y utilizamos todos los medios que hemos nombrado hasta ahora, metodológicos, para poder eh, acceder al sentimiento primario vinculado a una situación primaria. En ese sentido, se paraleliza perfectamente con la terapia focalizada en la emoción. Y insiste en el desarrollo de estados de centramiento desde donde es posible vivir todos los extremos de la experiencia emocional, aquellos que nos llevan a la constricción, como la tristeza, la vergüenza, el miedo, que es la reducción del ser, la retirada del medio, etcétera, y también poder explorar con seguridad todos los aspectos emocionales de la experiencia asociados a la expansión, como la ira, la rabia, el orgullo, el enfado, la alegría, de tal manera que la exploración terapéutica o el trabajo conversacional sea un trabajo continuamente ligado a la experiencia corporalmente sentida y a la creación de significado. Snyder propone 4 procesos existenciales que permiten hacer esto, que nombraremos en su momento en uno de los módulos del curso, y los integraremos en el conjunto pues, de la revisión que estamos haciendo. Y lo que propone es acompañar a la persona no solamente a atravesar sus ansiedades existenciales, sino a afrontarlas pues en busca de respuestas auténticas en lugar de respuestas inauténticas a sus experiencias emocionales dolorosas, sus experiencias traumáticas. En ese sentido, la defensa es entendida como una respuesta que me permite seguir adelante, pero seguir adelante sin procesar el dolor emocional. Subrayando el aspecto técnico, bueno, pues recuperan, por supuesto, la escucha interpersonal empática con los reflejos y validación de las emociones, la facilitación de la expresión de los sentimientos más primarios y incluyen un plato fuerte de trabajo somático focalizado en las sensaciones,
sentidas corporalmente para transformar el conocimiento implícito en otras cosas como conocimiento explícito sobre necesidades, sobre nuevas emociones, la nueva dirección que da la conducta, el contacto con mis necesidades y con mis tendencias a la acción. Y, por supuesto, añaden un elemento que no sé si lo añaden, pero vamos a decir que lo enfatizan, que es el apoyar a la persona para, igual que en la escuela británica se plantea cómo puedo hacer mi vida mejor, tiene más que ver con qué tengo que hacer para afrontar esto con decisión y resolución. Y parten o cultivan a través del proceso terapéutico una experiencia de confianza en la vida, de confianza en la existencia, dentro de los límites y después de haber límites que tiene cada persona y después de haber procesado el dolor emocional y haber encontrado el apoyo suficiente. Es decir, no penséis que es tienes que tener decisión y resolución, ¿no? Es como un emergente posible del encuentro relacional, de soporte y de empatía y de compasión que permite dar no solo nuevas respuestas, sino reenganchar con la realidad con algún nivel de decisión y resolución mayor, porque, no sé, se me ocurre decir que la vida no espera. La vida responde si tú le respondes. Igual suena un poco anuncio de cerveza, de la vida te va a dar lo que le des, pero, bueno, para algo estamos en verano, pero también a la vez eso, esto que aparece en la publicidad, estos mensajes de confianza en la existencia, pues hunden sus raíces en que las experiencias problemáticas minan la confianza en mi experiencia del mundo y mis posibilidades de participación en la vida. Y la psicoterapia se hace existencial en la medida en que restaura eso. Así que nada, muchas gracias por vuestro interés hasta aquí y como siempre, pues nos vemos en el curso y si no nos vemos en el curso, nos vemos en la vida y quedo aquí disponible para comentarios, reflexiones, preguntas que puedan surgir entre quienes estamos o si no, también por correo electrónico o lo que haga falta. Y no sé si Aniela tienes algún comentario, pregunta o reflexión. Y si no, pues quedan en el vídeo para quienes os acerquéis por YouTube a ello y podáis hacer vuestra reflexión propia. Sí, yo me estaba, bueno, pues siguiéndote y un poco apuntando todas las referencias que digo de cara al curso. Quería adelantarme un poco y preparar alguna lectura y tal. He apuntado todas las que justamente estabas referenciando. No sé si me recomendarías alguna en especial que me podría enfocar. Más en especial y más vinculada a esta idea de procesos existenciales, yo te recomendaría más el libro de Snyder, bueno, los libros, o la página web de Ujú. Snyder, que no me acuerdo ahora mismo cuál es la referencia exacta de la página web, pero es fácil de encontrar. Y, sí, y ese librito que os he puesto ahí, que es pequeño, breve, sintético, luego tiene otros libros muy interesantes, ha trabajado mucho el tema de la polarización en las sociedades contemporáneas en Estados Unidos, donde él ejerce y vive, y, y bueno, ofrece una mirada muy interesante, tanto desde lo que es la terapia hacia adentro, hacia lo que ocurre en el encuentro terapéutico, los procesos existenciales, como su reflexión más social y la contribución que la psicoterapia puede hacer a la, a la vida social, a la vida política y a la historia, ¿no? Él enfatiza mucho un concepto existencial que es el asombro. Entonces tiene trabajos muy interesantes sobre la psicología del del AWE, Ujú. AWE, del asombro, del quedarte con la boca abierta ante algo. Entonces, bueno, ese algo fundamentalmente va a ser cualquier cosa que sea emocionalmente relevante para la persona, pero que le haga trascender del, de sí mismo hacia una conexión mayor, llámale cósmica, llámale los distintos niveles en los que uno se pueda maravillar con algo, ¿no? Desde un atardecer hasta un bebé en los brazos, hasta, bueno, la propia experiencia de sentir o recibir compasión. Y, bueno, esa es la que recomendaría. Y Ujú. como algo propiamente existencial y muy vinculado con la idea de procesos existenciales. De acuerdo. Muchas gracias. A ti, muy bien. Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente encuentro o en el curso o en la vida. Adiós. Hasta luego.